Hola, buenos días. Continuamos con la siguiente mesa redonda. Ayer, fundamentalmente, estuvimos durante toda la mañana analizando distintos aspectos del impacto global de la crisis sobre las familias, sobre las estructuras familiares, las dinámicas familiares, la economía familiar, etc. Hoy la intención de esta mesa redonda es profundizar sobre algunos aspectos concretos de ese impacto, sobre cómo la crisis incide en algunos elementos que son elementos que hemos entendido significativos de las dinámicas familiares. Concretamente, cómo incide en ese proceso del contrato social con los adolescentes, cómo incide en todas las interacciones socializadoras dentro de la familia, fundamentalmente de cara a los adolescentes, y cómo incide en la demografía. Para hablar de eso están tres personas que tienen una más que contrastada experiencia, cada uno de ellos en ese campo. Fernando Conde hablará de algo de lo que ha escrito mucho, que es en todo ese proceso de ruptura o no ruptura de mantenimiento del contrato social con los adolescentes. Alfredo Oliva hablará de la socialización de esos adolescentes y Julio Pérez Díaz hablará del impacto demográfico. En primer lugar, Fernando Conde. Fernando es sociólogo, especializado en sociología política, es uno de los fundadores de un posgrado, probablemente el posgrado que tiene una reputación más acrisolada en Madrid, que es el posgrado de Sociología del Consumo, Teoría y Praxis de la Investigación de Mercados. Él, desde hace muchos años, es fundador y director de CIMOP, Comunicación, Imagen y Opinión Pública, y ha escrito mucho sobre jóvenes, cultura juvenil, contrato social con los jóvenes y, concretamente, también, que es otra de las razones por las que tiene una larga experiencia de relación con nuestra fundación, también ha escrito mucho sobre las nuevas formas de consumo y, concretamente, las nuevas formas de consumo de drogas. Fernando. Bueno, antes de nada, quería agradecer a la FAD que me hubiera invitado a estar aquí en esta mesa redonda. Y también quería deciros a todos que cada vez que hablo me pongo un poquito nervioso, entonces lo digo para tranquilizarme. Siempre lo digo un poco al iniciar el tema este. Bueno, Eusebio me pidió que hablara del tema del contrato social con los jóvenes y cómo ha ido cambiando un poco en el tiempo y qué impacto puede tener la crisis en este tema, ¿no? Lo digo para ubicaros. Esta idea, cuando hablo del contrato social, no hay que entenderlo como el contrato laboral, en el sentido de la firma o la no firma que se hace entre el trabajador joven y el patrón, el empresario, sino de una forma más global, en el sentido de qué es lo que en cada momento de la historia reciente de España la sociedad, en sentido general, aunque no quepa hablar mucho de eso, pero bueno, para entendernos, la gente que manda, el poder dominante, la palabra que queráis o que quieran ustedes utilizar, hace a los jóvenes, ¿no? Entendiendo por jóvenes, para entendernos, de 14 a 25 años, 30 años, más o menos. Entonces, hace a la salida de la crisis del 94, que la vamos a tomar un poquito como referencia, tuve el lujo de hacer una investigación y de hacer una posterior publicación que se llamaba Los hijos de la desregulación, en la que situaba una hipótesis de trabajo de cómo la crisis del 94 estaba afectando a la forma de ser joven de los jóvenes, podemos decir, españoles, de adolescentes y jóvenes. Y bueno, y la idea de la ponencia es hacer un breve repaso de esto y una hipótesis, porque no he tenido el lujo esta vez de que nadie me encargue una investigación de qué es lo que está pasando. Y entonces sería un poco una hipótesis a partir de investigaciones parciales que venimos haciendo en mi trabajo de temas muy diversos en el que los jóvenes a veces son más o menos protagonistas, ¿no? La idea de la presentación es explicar esto, la evolución histórica un poco del contrato social. Ahí está. Básicamente voy a tocar tres temas.
el trabajo, la educación y los procesos de independencia juvenil, muy asociados al tema de la vivienda, como ha explicado antes María Ángeles Durán. Luego, qué posible impacto puede tener la crisis de ahora en esa forma del último decenio, en la forma de ser joven, y posibles escenarios, podemos decir, de salida a la crisis, ¿no? Bueno, aunque tengo aquí la ponencia y ustedes la tienen ahí también, voy a ir dando saltos, lo digo porque los datos son menos relevantes. Pero para entendernos, la gente de mi generación, que la mayoría de ustedes son más jóvenes, crecimos y nos educamos en un contrato que en aquella época, incluso en la época del franquismo, había una especie de contrato hacia los jóvenes que era muy fácil de entender. El ser joven se entiende como una preparación de futuro y entonces el contrato era si tú currar mucho puede ser currar en un trabajo normal o estudiar, más o menos al final pues va a tener un empleo más o menos bueno, más o menos malo y ese empleo va a ser más o menos indefinido y ese empleo más o menos indefinido te va a dar acceso a una vivienda habitualmente en malas condiciones y un poquito precaria, pero bueno, una vivienda, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, mi generación se ha educado en una forma de ser joven en la que estábamos mirando hacia adelante, ¿no? Y en la que el ser joven pasaba por esa idea de preparación. En los años 70-80, podríamos decir, la transición democrática y los años inmediatamente posteriores, pues cambia un poquito, sin cambiar radicalmente esa forma de entender la juventud, cambia un poquito. Hay un punto de inflexión que podríamos decir el trabajo, podríamos decir la sociedad de consumo se da cuenta de una cosa que hoy es evidente, que hoy es obvia, pero que en aquellos años fue un descubrimiento. Si ustedes tienen algún día el gusto de mirar o anuncios de publicidad de los años 60-70, se darán cuenta de que aparece un sujeto raro que es el joven. En aquella época el joven trabajaba, no consumía, de pronto en los 70-80 la sociedad de consumo, las empresas multinacionales, las empresas de consumo se dan cuenta de que el joven es un segmento de consumidor. Bueno, y entonces hay una cierta inflexión con respecto a la situación anterior de que los jóvenes empezamos a ser consumidores y empezamos a ser tratados, podríamos decir, como tales, ¿no? Y ahí empieza a desarrollarse una cultura del consumo. Dentro de los jóvenes, los jóvenes se caracterizan como un segmento de consumidores, como a veces como otros, como por ejemplo el ama de casa, podríamos decir, como ingeniera del hogar. Si se acuerdan ustedes de las publicidades de la época o las ven, se darán cuenta. Bueno, la idea fundamental de la crisis del 94, y voy a dar un salto a ver si soy capaz de hacerlo. No soy capaz, pero bueno. La crisis del 94 cambia cualitativamente esta forma de entender la juventud y esta forma de dirigirse, vamos a llamar el poder político y económico dominante a los jóvenes. De pronto, acuérdense ustedes que a principios de los 90 había unas tasas de paro muy similares a las de ahora. Entonces, en ese momento, vamos a llamar la sociedad del poder o el poder dominante de la sociedad, cambia cómo se ha entendido la juventud. A los jóvenes les dice: yo no te puedo garantizar, hablando de esa forma, yo no te puedo garantizar a ti el futuro, lo que te puedo facilitar es una entrada precaria al mercado de trabajo y a partir de ahí un poco tú te buscas la vida. Entonces la sociedad desiste, hablando de esa forma, de garantizar esa etapa juvenil como caracterización de futuro y la define como una etapa cerrada sobre sí misma, como una etapa, vamos a llamar, ombliguista o inmanentista, como una etapa burbuja, que es otra palabra que a mí me suele gustar, es decir, una etapa encerrada sobre sí misma, en la que a los jóvenes se le pide que trabajen un poco en un mercado precario y que se gasten además ese dinero en torno a ese mercado precario. Hay un gran desarrollo del consumo juvenil, hay un gran desarrollo del consumo de ocio y tiempo libre. Lo que podemos llamar las industrias culturales, las industrias del ocio, las industrias del tiempo libre, dan un salto cualitativo en nuestro país. Y entonces la juventud se define, yo lo he llamado de una forma un poquito provocativa, como un parque temático. Es decir, la sociedad no garantiza de que los jóvenes crezcan
socialmente hablando y se hagan adultos, no garantiza que tengan acceso a la vivienda, no garantiza nada de contratos de futuro, sino lo que garantiza, entre comillas, es que la juventud trabaje en precario y se lo pase bien mientras le dure el sueño de ser joven. Bueno, eso ha tenido una repercusión, esto es la crisis del 94, para entendernos, eso afecta de lleno. Es cómo se han constituido como jóvenes, los jóvenes que hoy tengan 30 años, lo digo para ubicarnos en qué margen de edad estamos hablando, la gente que en el año 94-95 tenía 14, 15 años, que entró a la juventud en ese momento. ¿Qué pasó con esa etapa de parque temático? En un primer momento era lujo asiático, entiéndanme ustedes. ¿Qué significa lujo asiático? La juventud venía de un momento en que los jóvenes tenían un 40, 45 y 50% de paro, en que la universidad, no sé si se acordarán ustedes, se llamaba Universidad Fábrica de Parados, hay incluso un texto de un sociólogo muy conocido de un libro que se llamaba así. Entonces, entre estar parado y trabajar en precario, como les digo, lujo asiático. ¿Qué ocurre? Que ese lujo asiático te permite un consumo muy rápido, podemos decir, saltan el contrato precario, que en aquella época alcanzaba el 20 o 30% de los jóvenes, llega a los niveles del 60-70% del empleo juvenil en precario, se salta en adelante, podemos decir, el fracaso escolar, que también es muy fácil de entender. Hoy es evidente, en aquella época era menos evidente, pero yo recuerdo en aquellos años discutir con compañeros y decía, pero si es que mira, leche, no, perdón, ¿cómo se dice? En cristal y blanca en leche. Es que yo decía antes verde y con arandelas, no recuerdo qué era, que eran botijos, como eso ya no se lleva ahora hay que hablar de la leche. Pero bueno, si tú como joven puedes ganar 600, 700, 800, 1.000, incluso la construcción 1.500 euros sin estudiar, si estudiando no se te garantiza qué va a pasar mañana, tienes que tener una voluntad de hierro para no caer en la tentación del trabajo fácil. Es más, si ustedes ven la radiografía o la cartografía del fracaso escolar en España, los sitios con más fracaso escolar son los sitios donde más trabajo de la construcción ha habido o donde más trabajo de turismo ha habido. Véase la Costa del Sol, véase Mallorca y Calviá, que son las mayores tasas de fracaso escolar. ¿Por qué? Porque es que era evidente, es decir, si hay esa facilidad de trabajo aparente, y aparentemente eso iba a ser de por vida, me refiero de por vida no el precario, sino el acceso al trabajo, muchos chavales jóvenes dejaron de estudiar. A mi juicio, ¿qué es lo que ha pasado? Independientemente de la crisis y previo de la crisis, yo creo mucho en lo que podríamos llamar formas de transmisión y de experiencia social y generacional. ¿Qué me refiero con eso? Que los propios jóvenes han ido aprendiendo que eso que en un primer momento se entendía como coyuntural, como una salida, podríamos decir, de 2, 3, 4 años, hasta que el joven pudiera establecerse en un contrato más estable, se hizo permanente. Al hacerse permanente no hay posibilidad de construirte a ti mismo, bueno, no hay posibilidad, es muy difícil construirse a sí mismo y por lo tanto empezó a haber un cuestionamiento de ese modelo. El cuestionamiento de ese modelo pasaba, si se recuerdan ustedes, yo creo, esa es mi interpretación por lo menos, a partir del año 2002, 2003, es decir, 6, 7 años después de la reforma laboral del 94, que tuvo como protesta una huelga general como la de hoy precisamente, empezaron a movilizarse contra eso. Movilizaciones en la calle con el tema del modelo educativo, proceso incluso de emancipación, a pesar de lo que decía María Ángeles Durán, que yo estoy de acuerdo, es decir, España es de los países con menos tasa de emancipación juvenil. Sin embargo, es cierto que a partir del año 98, 99, 2000, se incrementa la tasa de emancipación juvenil, como todas las encuestas del Instituto de la Juventud avalan, ¿no? Es decir, poco a poco, a pesar de esas dificultades, la gente joven, podemos decir menores de 30 años para entendernos, empiezan a emanciparse. Otro tema que, por ejemplo, tiene mucho que ver con el entorno de la FAD es cómo empiezan a cuestionarse el modelo de consumo fácil, de ocio, tiempo libre y drogas que en el año 95, 96, 97 se había normalizado y se había legitimado. A partir del año 2004, 2005 se observa entre los jóvenes una especie de cuestionamiento parcial de ese modelo,
Cuestionamiento parcial que pasa, por ejemplo, un síntoma muy fácil, lo digo porque como no, ya tendrán ustedes ahí los datos, el tema, por ejemplo, de la borrachera, ¿no? La borrachera a finales de los años 90 se veía divina, se quedaba muy bien si yo me emborrachaba y decía que me emborrachaba todos los fines de semana. A partir del año 2004, 2005, 2006, por lo menos en todas las investigaciones cualitativas que yo hago, e incluso en alguna cuantitativa ya del Plan Nacional de Drogas se ve, la borrachera está empezando a ser mal vista y lo que está mejor visto es el control sobre la borrachera, lo que podríamos llamar el puntito, ¿no? Es decir, empiezan a observarse procesos, podríamos decir, de cuestionamiento de ese modelo de parque temático. Bueno, entonces, en ese entorno es en el que sale la crisis. Voy a tratar de ver un poco ahora qué ocurre con la crisis en ese entorno. Pero antes de esa última parte de la ponencia, quería ver si es posible... Es que si sale aquí no sale allí, pero bueno, queda igual, ¿eh? Si podemos, voy a explicar un poco, he traído, no soy de Renault ni hago anuncios de publicidad de Renault, ¿eh? Son anuncios de Renault Clio, que era una marca de Renault, como ustedes saben, que su lanzamiento coincidió con la crisis del 94, precisamente, y entonces son 3 anuncios. Probablemente ustedes se acuerden de ellos. El primero puso de moda en aquella época, algunos ya no tendrán memoria, otros eran demasiado jóvenes para tenerla, que eran los HASP, jóvenes aunque suficientemente preparados, ¿no? Ese anuncio sale en el año 95-96. Es un anuncio, como ustedes verán, en el que parece que los jóvenes se van a comer el mundo. Es un anuncio en el que se ve la contratación de una chica joven, en el que prácticamente se invierte el modelo de trabajo anterior. Ya lo verán ustedes, no le doy más datos, ustedes lo verán. El segundo es del año aproximadamente 2000. Quizás se acuerden un poquito más. Es un chico que trabaja en un bar de carretera de noche, con música de James Brown, que también tuvo mucho éxito, que era el Get Up, no sé si ustedes se acordarán, ¿no? Y lo he traído porque también tuvo mucho impacto en su día. Claramente hay una evolución, lo cuento como si fuera para tontos, no parto de que ustedes sean tontos, lo digo para que vean un poco la secuencia. Eso correspondería a cuando la gente joven que pensaba que se iba a comer el mundo se da cuenta de que el mundo es un mundo precario y la inversión de que no íbamos a comer el mundo se invierte, es decir, en lugar de estar en un trabajo diario con coche, estoy por la noche, bueno, todo ese tipo de cosas. Verán cómo los códigos estéticos, estilísticos, etcétera, cambian totalmente. Y luego el tercero es del año 2004-2005, que es la tercera emisión de Clio, un relanzamiento de Clio, que no sé si se acordarán ustedes que también tuvo mucho impacto, que era un chico conduciendo con un mono, con una ballesta a su lado y con un pingüino rodeado, podríamos decir, de cargas de dinamita por una autopista solo, ¿no? Que corresponde, a mi juicio, a esa tercera fase del sinsentido del modelo del parque temático. Ahí no es ni de día ni de noche, es de día, pero estamos en una autopista, estamos solos, el desafío a ti mismo, el control, el riesgo, la idea de dominarte a ti mismo, etcétera, etcétera, que tiene que ver con esa idea que les decía de cuestionamiento, de control, aunque se haga en un anuncio que generó mucho malestar en los padres porque no entendían nada del anuncio y generó bastante identificación en los jóvenes en aquella época precisamente por eso. Y después de ver los 3 anuncios, pasaré, podríamos decir, en el tiempo que me queda, a qué creo que puede pasar ahora. ¿Podéis poner la publicidad, por favor? Buena suerte en Nueva York. Gracias. ¿Quién va a ser por fin mi sustituto? ¿Un extranjero? ¿Alguien de la competencia? No, ella. No he tenido más remedio. Es la que mejor ha pasado las pruebas de selección. Una jovencita se ha quedado con mi secretaria, mi despacho y mi coche de empresa. No exactamente. Se ha traído a su propio equipo. Ha hecho algunos cambios en el despacho. Y ha rechazado tu coche. Get up, get up, get up.
Renault Clio MTV, con equipo de música Extra Sound. Es la primera vez que conduzco con un mono con una ballesta. Es una situación impredecible. Soy consciente de eso. Tengo que tener los 5 sentidos puestos en la carretera. Acelerar como se debe. Cambiar de marcha sin dudar. No distraerme nunca. Me encanta conducir con un mono con una ballesta. Es la primera vez que conduzco con un pingüino con dinamita. ¿No? Bueno. Para mí estas 3 campañas representan muy bien esa evolución de una forma muy condensada y muy sintética, ¿no? Bueno, a mi juicio, ¿qué es lo que ha pasado ahora con la crisis? Creo que hay una intensificación, bueno, soy incapaz, hay una intensificación de las tendencias anteriores, globales y de los propios jóvenes. ¿Qué significa eso? Una de las tendencias anteriores es la intensificación de la desigualdad social. En una encuesta que está bastante bien, que hace, y además es una encuesta un poco rara, en el sentido, rara por poco habitual, no porque sea rara en otro sentido, de Cáritas, del Confuesa, hay una encuesta en el año 2006-2007 del campo y en el 2009, con las mismas familias, con los mismos hogares, en la que se evidencia ya que solamente en esos 2-3 años, es decir, que no estaba la crisis en su pleno apogeo, hay prácticamente un crecimiento ya de 13-14 puntos de familias que estaban, podemos decir, en una situación, vamos a llamar, acomodada, para entendernos, que pasan a una situación precaria. Y también se pone de manifiesto en esa encuesta que hay, podemos decir, varios sectores, coincidiendo con lo que decía antes también María Ángeles Durán, más afectados, que serían los jóvenes hasta 29 años, mujeres, grosso modo hablando, frente a hombres, y luego la generación de 45 a 54 años, también chico-chica, ¿no? Con lo cual, los jóvenes, además eso ustedes lo saben mejor que yo, no hace falta hacerle encuestas para verlo, serían uno de los sectores más afectados precisamente por la crisis, precisamente porque habían ingresado en los sectores de trabajo más vinculados a la burbuja especulativa y a la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, como ustedes saben, además ahora El País está haciendo una serie sobre ese tema, ABC también la está haciendo, prácticamente 2 de cada 3 empleos perdidos en esos sectores son jóvenes. Es decir, hay ya, podemos decir, un incremento de esa dualidad social, de esa desigualdad social. Y, en segundo lugar, hay una intensificación de las tendencias anteriores. ¿Qué significa eso? Que hay una radicalización del cuestionamiento y una intensificación de los dilemas que los jóvenes, grosso modo hablando, tienen o pueden plantearse en un doble sentido. Por un lado, en el ámbito, vamos a llamar, imaginario del consumo, de valores presentistas. Por ejemplo, la última publicación que ha sacado la FAD, que me llegó prácticamente para esta ponencia hace una semana, sobre los valores de los jóvenes, cuando se hace un poco la evolución 1999-98 me parece, 2006-2010, bueno, 2009 el trabajo de campo, se ve que lo que podríamos llamar valores presentistas se incrementan, ¿no? A mi juicio, estos valores presentistas se incrementan porque responden lo que podríamos llamar a la inercia del imaginario social dominante hasta ahora. La inercia es que ande yo caliente y ríase la gente, dicho de una forma también muy coloquial y familiar. Esa es una tendencia que, a mi juicio, va a ir a menos. La segunda tendencia, o el segundo escenario, podríamos decir, es de un refuerzo de los valores del trabajo y de los valores de la cultura del esfuerzo, por llamarlo de alguna forma, y los valores asociados a la cultura, vamos a llamar, de normas sociales. Esta es la tendencia, a mi juicio, emergente en los años anteriores a la crisis a los jóvenes. A mi juicio, por lo menos todas las investigaciones a las que yo he podido tener acceso y toda la investigación cualitativa que yo hago manifiestan que en la generación, podemos decir, de 24 hacia abajo, para entendernos, yo creo que la generación que anda entre 25 y 35 años es una generación
desgraciadamente, que ha sufrido mucho, sufrió en el primer ingreso en el parque temático y sufre ahora porque es a la que más le toca la crisis. Sin embargo, la generación, vamos a llamar, de menos de 24 o 25 años, ha aprendido sobre las espaldas de esa generación y en esa generación se observan la recuperación, vamos a llamarlo así, no es recuperación, a mí no me gusta la palabra recuperación, la recreación de valores normativos, de valores, podemos decir, más de contención de los comportamientos en relación a la generación anterior, lo cual a mi juicio es muy positivo, y una recuperación de la cultura del trabajo. Desgraciadamente, lo digo, con eso ya acabo, prácticamente un minuto. No sé si ustedes se acordarán, los que hayan podido verlo, en la portada del País del domingo pasado, me parece que fue el domingo pasado o antepasado, cuando empezó la serie esta de documentos que está haciendo sobre los jóvenes, la primera foto, a gran página, era una foto de 4 chicos vestidos con mono azul, con bombonas de butano al lado, fresadoras, etcétera, como podía ser, si no fuera por los pendientes que llevaban, etcétera, podía ser una foto de los años 70. Es decir, la recuperación de los estudios de FP, la recuperación de los estudios universitarios se está poniendo de manifiesto, es decir, la gente joven está apostando a recuperar una cultura que le genere un proyecto propio. El tema es que un proyecto propio que hay que hacer contra la oferta que sigue siendo dominante por parte de los poderes políticos y económicos, que es la oferta de disciplinamiento, la oferta de la precarización, pero en este caso con el agravamiento de que no va asociado a un consumo fácil, porque la precarización se ha transformado de nuevo en una situación de paro estructural. Entonces, a mi juicio, el dilema, podemos decir, y con eso acabo, va a ser un incremento, a mi juicio, de la conflictividad social asociada a los sectores jóvenes, en la que los sectores jóvenes van a tener que construirse contra el entorno que estamos teniendo, pero en el que los comportamientos juveniles, a mi juicio, van a ser mucho más responsables y mucho más maduros, en el sentido mejor de la palabra, de lo que estábamos acostumbrados a ver. En ese sentido, cuando estaba oyendo antes lo de optimista, pesimista, es muy difícil situarse en esa situación, pero visto desde los jóvenes va a haber sufrimiento, lógicamente, pero va a haber un proceso de emancipación, a mi juicio, mucho más consistente que el que ha habido en estos últimos 15 años. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Alfredo Oliva es doctor en psicología, doctorado en la Universidad de Sevilla, donde es profesor de psicología evolutiva. Ha trabajado prácticamente toda su trayectoria profesional alrededor de lo que es el desarrollo socioemocional durante la infancia y la adolescencia y, por tanto, alrededor de todas las dinámicas familiares que condicionan ese desarrollo socioemocional. Él es el autor de un trabajo que tuvo mucha repercusión en su momento, que es la evaluación de las nuevas estructuras familiares como contextos de crianza, donde realizaba pues ese proceso de socialización y de educación en la multiplicidad de familias que tenemos en este momento en España. Él también dirige un proyecto muy importante de seguimiento longitudinal de un grupo de adolescentes y está trabajando fundamentalmente alrededor de la promoción del desarrollo positivo de esa etapa de la adolescencia. Cuando quieras, Alfredo. Muchas gracias. Agradezco a los organizadores pues darme la oportunidad de compartir con ustedes pues algunas reflexiones y algunos resultados de estudio. A mí me gusta siempre comenzar pues haciendo referencia a la representación social, a la imagen que tenemos de los adolescentes, porque condiciona de una gran manera la política social que hacemos, las relaciones que tenemos con ellos. Por lo tanto, hace algunos años que decidimos hacer un estudio acerca de la imagen que los medios de comunicación presentaban de jóvenes y adolescentes, ¿no? Y los resultados que podéis ver en ese gráfico pues nos mostraban que de alguna manera pues estos medios de comunicación tendían a presentar una imagen bastante negativa. De tal forma que cuando un adolescente o un joven es protagonista de una noticia,
pues normalmente esa noticia tiene que ver con el consumo de sustancias o con el comportamiento antisocial, aunque hay alguna diferencia entre dos periódicos de ideología diferente, de tal forma que el ABC presenta una imagen más negativa que El País, pero hay una cierta coincidencia en esa imagen tan dramática y tan sensacionalista, ¿no? Claro, teniendo en cuenta esa imagen que presentan los medios de comunicación, tampoco debe sorprendernos cómo vemos los adultos a los jóvenes. Y en un estudio mediante entrevistas que hicimos por aquella época aproximadamente, pues veíamos cómo cuando un adulto piensa en un adolescente, tiende a destacar mucho los rasgos negativos, ¿no? De tal forma que podéis fijaros como prácticamente un 60% de adultos consideran que el adolescente es un consumidor de sustancias, de drogas, y el alcohol va aparte, va aparte porque lo tenemos abajo. Nocturnidad, malas relaciones familiares, desinterés por el estudio, conductas antisociales, promiscuidad, ¿verdad? Ya quisieran ellos, ¿no? También. Claro, teniendo en cuenta esa imagen que presentan los medios de comunicación, es muy fácil echar balones fuera y decir, claro, son los periodistas, son los medios de comunicación los que de alguna manera generan esa imagen tan negativa. Pero, fijaros, estos son portadas de libros que van dirigidos a futuros padres o a padres de niños pequeños, ¿verdad? Tienen unos títulos muy atractivos, El bienestar del bebé, Bésame mucho, Cómo criar a tus hijos con amor. Dan ganas, ¿verdad?, después de ver esos títulos, de irse a casa y ponerse ya a la faena, ¿verdad?, de tener un hijo cuanto antes mejor. Pero, en cambio, si en esa misma librería vamos una estantería más al lado, ¿verdad?, y le echamos un vistazo a las portadas de esos libros que van dirigidos a padres de adolescentes, verdad que cambia bastante la sensación que sacamos, ¿no? Padres desesperados con hijos adolescentes, padres que sufren, El pequeño dictador, las adicciones, la rebelión de los adolescentes. Realmente, pues, ya es tarde para arrepentirse, ¿verdad? Pero no cabe duda que se genera una imagen muy diferente. Perdón. Pero, ¿qué puede ocurrir en tiempos de crisis con esta imagen? Porque he comentado que este estudio lo hicimos hace ya 3 o 4 años, ¿no? La crisis pues prácticamente no había empezado todavía, el momento económico era diferente. ¿Qué pasará en tiempos de crisis? Y la respuesta pues puede venir de un estudio que hicieron hace unos años los psicólogos americanos, en el que analizaron los artículos que en revistas científicas presentaban una imagen de la adolescencia, las teorías psicológicas sobre la adolescencia. Y de alguna manera lo que vemos es que esas teorías psicológicas de alguna manera van acompasando a los cambios sociales. En momentos en los que se precisa de una incorporación rápida de los jóvenes al mundo del trabajo, suele presentarse a la adolescencia o a los adolescentes como sujetos maduros, responsables, serios. ¿Qué ocurre en momentos de crisis? Pues en esos momentos de crisis lo que interesa es postergar esa incorporación. Por lo tanto, la imagen que presentan esas teorías psicológicas suele ser muy distinta, suele ser mucho más pesimista, irresponsables, conflictivos, inmaduros. Todavía son inmaduros, todavía no pueden participar en la sociedad, todavía no pueden participar en el mercado laboral, tienen que seguir formándose. Y tendríamos que preguntarnos por las consecuencias de esa imagen negativa, porque eso es lo importante, ¿verdad? ¿Qué consecuencia puede tener? Pues, de alguna manera, es una visión prejuiciada que puede generar un cierto miedo, un cierto rechazo, y que va a dificultar la relación que hay entre generaciones, entre adultos y jóvenes, entre educadores y alumnos, entre padres e hijos, ¿verdad? Y va a hacer que aumente la conflictividad, tanto en el contexto familiar como en el contexto del centro educativo. De alguna manera se activa nuestro sistema cerebral, ¿verdad?, de ataque y huida,
y vivimos permanentemente instalados en el miedo, ¿no? Interpretamos de una forma sesgada muchos de los comportamientos de esos jóvenes que son completamente normales o normativos, pero lo interpretamos de forma sesgada y reaccionamos también de una forma muy emocional. Tenemos miedo a las drogas, a la violencia, a la delincuencia, a los inmigrantes, tenemos miedos a los jóvenes. Hay un libro de un escritor y periodista joven, Isaac Rosa, que de alguna forma, que se llama El país del miedo, recoge esta sensación, esta vivencia. Y si tenemos miedo, pues tenemos que defendernos. Por lo tanto, vamos a tender a apoyar medidas represivas, medidas de tipo coercitivo. Por ejemplo, solicitando el endurecimiento de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, una ley que puede tener sus defectos, pero que es una ley que piensa en la rehabilitación, que piensa en la reeducación. Tendemos a solicitar también medidas más disciplinarias en los centros educativos. Tenemos que defendernos de la violencia del alumnado de secundaria. Tendemos a exigir medidas de control y restricción de libertades. Tendemos a limitar también la participación en la toma de decisiones y en el diseño de política. Son inmaduros, son irresponsables. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a dejar que participen en las decisiones que se toman en casa, en la escuela o incluso en la sociedad? ¿Cómo va a votar un joven de 16 años si está inmaduro? Por lo tanto, después de muchos años de trabajo, ¿verdad?, en las asociaciones, en las organizaciones de defensa de la infancia, yo me atrevería a decir que hay una cierta sensibilización de protección a la infancia, porque el niño es vulnerable, el niño está indefenso, siempre es la víctima, está necesitado de afecto, hay una cierta sensibilización social. Pero ¿qué ocurre cuando ese niño cumple 13 o 14 años, ¿verdad?, y empiezan a salirle cuernos, ¿verdad?, y Raúl se convierte en un pequeño demonio, ¿verdad? Pues tendemos a defendernos de él y a considerar que es invulnerable, que siempre es el conflictivo. Cuando hay una situación de discusión, cuando hay un conflicto entre adultos y jóvenes, tendemos a ponernos de parte del adulto, ¿no?, y considerar que siempre es el culpable más que la víctima. Otra consecuencia negativa puede ser la insensibilización hacia determinados fenómenos que son preocupantes, ¿verdad?, pero que pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, a vosotros y a vosotras, ¿en qué etapa creéis que hay un mayor incidencia o prevalencia de maltrato? ¿Entre 0 y 12 años o entre 12 y 18? ¿Verdad que pensaríais que probablemente en la primera infancia y en la niñez? Pues cuando miramos estadísticas de datos que llevan una tradición en investigación más sólida que en nuestro país, como en Estados Unidos, vemos que la incidencia es mayor precisamente en la adolescencia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que los tipos de maltrato son de más difícil detección? Es posible, pero probablemente también tenga que ver con una cierta insensibilización. Tendemos a ver al adolescente más como agresor que como víctima. Y me diréis, bueno, Alfredo, para allá, ¿no?, de tantas consecuencias negativas, ¿alguna consecuencia positiva puede haber? Bien, puede haber alguna consecuencia positiva, como es la mayor sensibilización hacia algunos problemas que no son nuevos, que siempre han existido, con distinta manifestación, pero que ahora estamos más sensibilizados y, por lo tanto, hay mayor interés en la Administración y en los profesionales en investigar e intervenir en problemas que tienen que ver con la violencia escolar, el consumo de sustancias, las conductas sexuales de riesgo, aunque es cierto que eso nos lleva a poner demasiado énfasis en un modelo situado en el déficit. El modelo del déficit, que es un modelo semejante al modelo médico tradicional, en el que lo importante, digamos, es entender la salud como la ausencia de problemas. Frente a ese modelo surge un nuevo modelo, que es el modelo en el que estamos trabajando, el modelo de competencia o el desarrollo positivo, en el que la salud se entiende más bien como competencia, ¿verdad? Lo importante es la participación, la competencia, el fomento de habilidades. Fijaros, arriba tenéis el modelo del déficit, que lo que persigue es evitar, prevenir problemas, prevención, cómo identificamos factores de riesgo y tratamos de reducir esos factores de riesgo para evitar los problemas de conducta, ¿verdad? El modelo de desarrollo positivo, que lo tenéis abajo, lo que persigue es
promover el bienestar y la competencia, el desarrollo positivo y saludable. ¿Cómo? Buscamos factores que están relacionados con esa competencia, con ese desarrollo positivo, factores que vamos a llamar activos para el desarrollo y, por lo tanto, lo que tratamos es de favorecer esos activos. Porque no es lo mismo, o no son los extremos opuestos de la misma dimensión, la competencia y el desajuste. Un chico puede estar muy ajustado, ¿verdad?, psicológicamente y tener muy pocos problemas de conducta, no consumir sustancias, no ser violento, pero eso no lo transforma en un chico competente, ¿verdad? Puede ser un chico tremendamente incompetente a nivel cognitivo, a nivel social. Por lo tanto, estamos hablando de cosas que son diferentes, ¿no? Incluso podemos entender que las conductas de asunción de riesgo en la adolescencia son una oportunidad para aprender, son necesarias, para ponerse a prueba, para madurar, para equivocarse. Me diréis, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay? Si dentro de este modelo de desarrollo positivo lo importante no es tanto prevenir los problemas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que fomentar? Es una cuestión de valores, convendréis conmigo. Bien, pues decidimos hacer un estudio con expertos que trabajaban con adolescentes para llegar a consensuar una serie de competencias que hubiera que promover. Y este es el modelo en este estudio que hemos encontrado. Hay 5 áreas fundamentales con una serie de competencias, un área social que incluye habilidades comunicativas, interpersonales, un área moral que tiene que ver fundamentalmente con los valores, un área cognitiva que tiene que ver con la inteligencia creativa, crítica, un área emocional que es fundamental, la empatía, la inteligencia emocional, y en el centro tenemos un área a la que hemos dado más importancia, que tiene que ver con las fortalezas del yo. El autocontrol, la autoestima, la autoeficacia, la autonomía personal. Nos gusta poner este modelo en esta flor porque el concepto de florecimiento está muy vinculado a la psicología positiva, ¿no? Me diréis, bueno, si la imagen no es tan negativa, ¿qué ocurre? La adolescencia es una etapa idílica. Bien, tampoco es eso. Quienes trabajamos en adolescencia sabemos que hay un cierto consenso en que es una etapa en la que hay una mayor inestabilidad emocional, especialmente entre chicas. Hay una mayor incidencia de conductas de asunción de riesgo, que tiene que ver fundamentalmente o en gran parte con el desarrollo cerebral. Hay determinadas zonas del cerebro que maduran más lentamente que otras. En concreto me estoy refiriendo a la corteza prefrontal, que tiene que ver con la planificación de la conducta y con el control de los impulsos, entre otras funciones cognitivas. Mientras que otras zonas cerebrales, como el sistema mesolímbico, que tiene que ver con la búsqueda de recompensa y placer, está tremendamente excitado o excitable en la adolescencia. De tal forma que vamos a encontrarnos con chicos y chicas cuyos niveles hormonales le llevan un sistema mesolímbico muy excitado, es decir, las cosas que nos generan placer a los adultos, a ellos les generan muchísimo más placer, mientras que el freno, ¿verdad?, el control de esos impulsos está completamente o muy inmaduro todavía. Es un coche demasiado potente, ¿verdad?, para sus competencias o habilidades. Y, por lo tanto, se van a implicar en más conductas de riesgo y hay también más conflictividad en el contexto familiar. Es algo que está bastante estudiado y hay bastante evidencia al respecto. Estos son datos del estudio longitudinal nuestro, en el que vemos cómo claramente los conflictos al inicio de la adolescencia son mayores, pero poco a poco van descendiendo. A mí me gusta mucho utilizar esta transparencia con padres y madres de adolescentes porque esto les tranquiliza mucho. Es decir, esto da la idea de que, bueno, la situación tiende a ir mejorando, ¿no? Y en el estudio longitudinal también hemos encontrado algunos datos curiosos, como por ejemplo que aquellos chicos y chicas que a los 13 años tenían más conflictos con sus padres son los que a los 20 y tantos años están más ajustados desde el punto de vista psicológico. Sus padres no sabemos cómo están, ¿verdad? Pero ellos sí que están más ajustados, ¿eh? No es extraño en tanto y en cuanto que el conflicto es una necesidad en la adolescencia para que se produzca un cambio familiar y se ajuste a las nuevas necesidades de los adolescentes. Si no, seguiríamos tratando a nuestros hijos como si tuvieran 8 años. ¿Por qué? Porque es cómodo para nosotros, pero no para ellos, ¿eh? Claro, hay algunos cambios en las familias que pueden hacer que estos conflictos puedan ser incluso mayores. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la familia?
A mí hay una expresión de Javier Elso que me gusta mucho, que es la de la familia es una especie de prótesis del individuo, ¿no? Es decir, dice Javier Elso que estamos tan liados, ¿verdad? Aprendiendo idiomas, entendiendo de vinos, haciendo pilates, atendiendo a nuestra profesión, ¿verdad? Que prácticamente la familia se ha quedado como una especie de prótesis a la que le prestamos poca atención. Es una familia menos autoritaria. Nuestra generación, pues, que vivió en una sociedad más autoritaria, de alguna forma reniega de ese autoritarismo. Pero a veces no encontramos modelos alternativos y vamos del autoritarismo a la permisividad excesiva. Hay una incorporación de la mujer al mundo laboral, muy legítima, ¿verdad? Y nuevos intereses en la mujer, que ya no es exclusivamente la crianza de los hijos. Creo que es Javier Elso también el que dice que la mujer ha salido de casa, pero el hombre todavía no ha entrado en ella, ¿no? Es decir, esa menor dedicación, pues, no se ha suplido. Y hay nuevas situaciones familiares, familias monoparentales, reconstituidas, que pueden generar más dificultad. Fijaros, el estudio al que hacía referente al Eusebio antes, que tiene que ver con el estudio de 6 distintos tipos de estructuras familiares. Un estudio financiado por la Fundación BBVA, en el que hemos analizado con mucha profundidad 240 familias, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues hemos encontrado que algunas familias que a priori pues, podían ser familias deficitarias o complicadas para el desarrollo infantil, pues son familias que ofrecen muy buen contexto. Por ejemplo, las familias homoparentales. Fijaros, esas caritas verdes son puntos positivos y las rojas negativos. Pues las familias homoparentales yo diría que son las que han salido mejor, ¿no? Yo creo que por eso nos ha costado tanto trabajo publicar el estudio, ¿no? Finalmente la Fundación BBVA no ha querido publicarlo, pero finalmente la Universidad de Sevilla lo va a publicar, ¿no? En cambio, otras familias como las reconstituidas, pues son contextos más problemáticos, ¿no? Porque son familias que tienen una estructura mucho más compleja que las intactas o tradicionales. Hay tíos, hay abuelos de mi padre biológico, de mi padre no biológico, de la pareja de mi... En fin, mucho más compleja. Los roles y las responsabilidades no están claros y, sobre todo, hay un cierto rechazo del menor, sobre todo en la adolescencia, a esa nueva pareja. Normalmente el menor siempre tiene la fantasía de que sus padres, ¿verdad?, van a volver a estar juntos. Y son situaciones complicadas. Y fijaros, hay programas de apoyo a padres adoptivos, ¿verdad?, familias monoparentales, pero para familias reconstituidas hay muy pocos programas. ¿Por qué? Pues porque se supone que son padres que ya tienen una experiencia familiar y que ya eso se lo saben, ¿no? En este estudio nos interesaba también detectar cuáles eran los factores, los activos que promovían el desarrollo positivo adolescente. Y fijaros cómo de los activos que hemos estudiado el contexto familiar, el contexto de la escuela de los adolescentes, el contexto del barrio en el que viven. Pues la familia en la adolescencia sigue siendo lo más importante. Está relacionado tanto con el desarrollo competente como con la ausencia de problemas. Es decir, un dato muy importante del estudio es que para el desarrollo positivo y para la prevención de los problemas lo importante es un contexto familiar caracterizado fundamentalmente por el afecto. Más comunicación, más revelación, está relacionado tanto con ajuste como con falta de problemas. Claro, ¿y qué pasa con el control? En la infancia convendrán ustedes conmigo en que el control o la supervisión es importante. Cuando falta ese control nos podemos encontrar con situaciones, ¿verdad? Podemos encontrarnos con situaciones de riesgo, ¿no? El control hemos encontrado que sigue siendo muy importante en la adolescencia temprana. Poco a poco hay que ir retirándolo. Y que la mejor forma de controlar a los hijos adolescentes es lo que los americanos llaman el self-disclosure, que es la revelación. Es tener una relación buena con él, de mutua confianza, de tal forma que él cuente a sus padres, no le va a contar todo, evidentemente, pero va a contarle muchas cosas que tienen que ver con sus amigos y con sus hábitos. Y de esa forma los padres pueden controlar. La promoción de autonomía. A veces olvidamos ese aspecto tan importante. Es importante fomentar que tengan sus propias ideas, que hagan las cosas por sí solos. Yo creo que hay
Tenemos una generación de niños que están excesivamente sobreprotegidos. Tendemos a evitarle todo tipo de frustraciones, todo tipo de problemas, y eso es un error. De esa forma lo que estamos promoviendo es la inmadurez, el egoísmo, que no atiendan a las necesidades de los demás, sino solo a las propias. Y otro gran error es controlar psicológicamente, utilizar el chantaje emocional, la inducción de culpa, porque eso genera mucho daño emocional, ¿no? Y finalmente, pues, ya con esto acabo, pues decir que más que culpabilizar a los padres por falta de competencia, lo que hay que hacer es apoyarles con políticas sociales de apoyo a la familia en su tarea educadora. Nosotros estamos trabajando en colaboración con la Consejería de Salud y de Educación de la Junta de Andalucía y hemos elaborado un programa de apoyo a padres de adolescentes en el que hay una serie de revistas y una guía para trabajar con grupos de padres, ¿no? Y una pregunta para terminar tiene que ver con qué adolescencia es la que queremos construir. Y mi opinión es que una generación de adolescentes libre de problemas no es una generación que esté suficientemente preparada. Tenemos que ser más exigentes, ¿eh? Tenemos que pedir algo más, ¿no? Muchas gracias. Bien, la última intervención de la mesa. Julio Pérez Díaz, él es demógrafo, es doctor en sociología, aunque yo acabo de enterarme de que su perfil profesional original era de filósofo, y es científico titular del Centro Superior de Investigaciones Científicas y antes del Centro de Estudios Demográficos. Él ha trabajado mucho el análisis de las políticas de población, el envejecimiento demográfico, la sociología de la vejez, etcétera. Tiene muchas publicaciones, muchas de las cuales se pueden consultar directamente en el blog que él mantiene. Y además pues ha tenido distintos premios, por ejemplo, de la Fundación La Caixa. Julio. Muchas gracias por la invitación y por asistir y escuchar lo que tengamos que contarles. Yo soy demógrafo y se me ha pedido que dé una visión global, así que hay una cierta contradicción en esto, porque la crisis no es algo demasiado global, es algo muy puntual. O sea que probablemente el tema de la crisis lo tocaré solo al final. Lo que les voy a contar es dónde estamos en términos muy generales, tanto desde el punto de vista geográfico como temporal. Es decir, les voy a hablar de qué está pasando con la demografía humana en general y también en un plazo histórico amplio. Y después intentaré relacionarlo con la crisis, pero quería dejar claro ante todo que la demografía es una disciplina que trabaja fenómenos a muy largo plazo con una consistencia temporal bastante, inercia casi podría decirse, bastante sustantiva. Mi plan de exposición es simple, es explicarles cómo estamos y sobre todo dar una interpretación propia del por qué estamos así en términos demográficos. Bueno, quería dejar esto claro porque existe una cierta tentación de relacionar qué pasa con la familia con qué es lo que está pasando en estos momentos con la crisis. De hecho, hace mucho tiempo que venimos oyendo hablar de los cambios familiares, de los cambios demográficos y además muchas veces en términos de crisis. Hablamos de la crisis de la familia hace bastante tiempo. Claro, podría parecer que hay motivos de sobras para hablar de crisis en la familia, pues por cosas que ustedes conocen perfectamente, el cómo han cambiado las estructuras familiares, cómo ha aumentado y se ha hecho mucho más fácil la ruptura de las parejas, por el cómo se está retrasando el momento en que uno empieza a ser adulto en los términos tradicionales, es decir, el momento en que uno se emancipa a sus padres, forma su propio hogar, su propia pareja, tiene hijos. Todo esto ha experimentado un cambio en el transcurso de vida, en las edades en que ocurre muy considerable. También hay cambios asociados a la modificación de la pirámide poblacional. Estamos en un mundo en que la población mayor cada vez tiene un peso más grande, cada vez hay menos niños. Esto tiene que ver con que hemos mejorado la esperanza de vida, pero también con que tenemos muchos menos niños que antes. Todo esto es lo que configura esa especie de nebulosa que a veces se califica como crisis. Crisis familiar, insisto,
anterior y por encima de la crisis coyuntural en la que estamos. Bien, voy a pasar, intentaré no ser demasiado pesado con estas cosas de los gráficos y los datos. El cambio que ha experimentado la población española es bastante representativo de lo que ha pasado en el mundo en general. Esa que tienen ahí es la pirámide de población del 75. Esta es la del año 2000. Como pueden ver, en solo un cuarto de siglo el cambio de la forma es tremendo. Aquí están sintetizados pues, muchos de los rasgos que les contaba hace un momento. La proporción de mayores ha crecido muy sustancialmente. Les enseñaré la más reciente todavía, 2010. Ahí hay una cierta recuperación de la natalidad, pero como es claramente visible, la estructura por edades cambió mucho. El modo en que se analizan las consecuencias, también les traje algún ejemplo de cómo se hace. En este caso, muy centrados en el tema del envejecimiento de la población. Ahí tienen un par de títulos de artículos donde se analizan qué consecuencias pueden tener estos cambios y también una valoración general, supongo que les sonarán muy actuales, ¿no? Esto del el porvenir sacrificado al pasado, el aplastante peso de las pensiones de jubilación o cosas como que ya no volveremos a tener las cosas que antes nos daba una sociedad más joven, como creatividad, nuevas ideas. Solo les traía esto a colación para que vean que este es un discurso muy antiguo. Estamos desde hace prácticamente un siglo hablando de esta crisis. Y yo ya sé que estamos en unas jornadas, en un congreso en el que la crisis y las alarmas son la norma. Yo no voy a seguir por esta vía. Lo que les voy a contar es que en demografía, en términos poblacionales, y en lo que interesa a este congreso, que es, y a los demógrafos, que es cómo nos mantenemos como seres humanos, colectivo, población, a lo largo del tiempo, a pesar de que nos morimos, todos nos vamos a morir, las poblaciones se mantienen. La clave de todo eso es lo que interesa especialmente a la demografía, se llama reproducción y es también el núcleo que ha definido a las familias desde siempre. Bueno, cómo eso está cambiando, y está cambiando de un modo realmente muy dramático. No, la palabra no es dramático. Digamos que está cambiando en términos estratosféricos, de forma muy brusca, y muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto. Solo a título ilustrativo. La población del mundo ha pasado de apenas 1.000 millones de personas a más de 6.000 millones de personas en un solo siglo. No estamos hablando de un cambio gradual, estamos hablando de un cambio realmente, en términos históricos, rapidísimo. Probablemente a lo largo de este siglo tocaremos techo, la población humana lleva camino de estabilizarse en 9.000 millones de personas, probablemente después incluso disminuya, pero como ven no es que hayamos pasado a una nueva fase, es que algo ha cambiado radicalmente. Las pirámides de población que acaban de ver para España, esto no pasa ahora, no definen solo a España, en realidad es todo el planeta el que está cambiando la pirámide de población. De momento tenemos una parte más avanzada, la parte más rica, ahí tienen el mundo dividido en dos partes, los que no llegan y los que sobrepasan el Producto Interior Bruto medio mundial, y como verán los países más desarrollados ya llevan camino todos ellos de cambiar la pirámide. Insisto, este no es un cambio gradual que venga ocurriendo desde la Edad Media o desde los romanos, esto ha empezado a ocurrir hace apenas un siglo y medio. Los cambios han influido en la vida, en el transcurso de la vida, especialmente en cuánto tiempo vivimos. Eso ha influido también en cómo nos reproducimos, porque lo que sí quisiera dejar claro es que la reproducción no es solo cuestión de cuántos hijos se tienen, sobre todo es cuestión de cuánto tiempo viven los hijos que se tienen. Y para que vean cómo era antes, eso que nos toca muy de cerca es la mortalidad infantil española durante el siglo XX. Venimos de un mundo en el que prácticamente 1 de cada 5 niños se moría sin cumplir 1 año de edad. Venimos de un mundo, después les enseñaré con mayor detalle, en el que se había muerto la mitad de cada generación antes de cumplir 15 años. En ese mundo
digamos que lo que estábamos haciendo para reproducirnos, lo que podríamos considerar los demógrafos, los sistemas poblacionales, los sistemas reproductivos, funcionaban bastante mal. Eran muy poco eficientes. Si consideramos como eficiencia la relación entre el esfuerzo, el input, lo que estamos metiendo en el sistema y el beneficio que sacamos de él, cuánta población mantenemos, la relación era nefasta. Que la gente se muera antes de cumplir 15 años quiere decir que todos esos nacimientos no están contribuyendo a reproducir después la siguiente generación. No llegan ni siquiera a tener la ocasión. O sea que los padres de esos niños que mueren antes de cumplir 15 años han estado contribuyendo de forma nula a la reproducción, a pesar de todo lo que les costó tener esos niños. Aquí quiero enseñarles cómo el cambio de mortalidad y de fecundidad del número de hijos que se tienen van juntos y paralelos, y para eso me trae una herramienta gráfica disponible para cualquiera que esté interesado en Internet, en la que verán representados en un gráfico, es relativamente sencillo, los distintos países del mundo. En un eje tendrán cuál era la esperanza de vida en el año en cuestión, fíjense que empiezo en 1875, en el otro eje está la esperanza de vida. Digamos que tenemos la mortalidad y la fecundidad juntas. Y lo que ven ahí son distintos países, pues China está muy grande, España debe estar por aquí, en efecto. Aquí en la parte derecha están los colores con los que se está representando países de cada uno de los continentes. Los de color naranja son los europeos. Y les traigo el gráfico porque me parece sumamente ilustrativo de la relación entre ambas cosas. A veces no somos conscientes de cómo la reproducción, ese balance entre vida y muerte, condiciona nuestros comportamientos reproductivos y familiares. Y ahí el factor fundamental, insisto, es la mortalidad. Pongamos esto en marcha. Como pueden ver, los primeros países que se mueven son prácticamente los europeos. Y el movimiento es hacia la izquierda y hacia arriba. Es decir, van aumentando en su esperanza de vida y simultáneamente su fecundidad disminuye. Venimos de un mundo en el que era sumamente habitual tener 5 o 6 hijos por mujer como media. Les hablo del promedio de las mujeres de cada una de las generaciones. Si limitásemos el promedio a las que tuvieron hijos realmente, porque en el pasado había muchas mujeres también que no podían tener hijos, el promedio sería bastante superior. Les hablo de un mundo en el que 6, 7 hijos por mujer era habitual, con un resultado en términos de crecimiento poblacional prácticamente nulo. Insisto, la identificación entre fecundidades altas y grandes volúmenes poblacionales es falsa. Tenemos que ver a la vez cuánto vive la gente. Seguimos. Estamos ya a principios del siglo XX. Fíjense también que la mortalidad normal en la humanidad hasta hace muy poco conducía a esperanzas de vida que apenas pasaban de los 30 años. España tenía 34 años de esperanza de vida en 1900. Y jamás en la historia de la humanidad hubo esperanzas de vida de grandes agregados poblacionales superiores a los 35 años. O sea, ese es el mundo del que venimos. Vamos a ver qué ha pasado después. Bueno, ahí han visto un bajón que es 1918 por la Primera Guerra Mundial, también la gripe que hubo en 1918, después la cosa sigue. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, fíjense dónde está Europa ya, algún país americano también, claro, por ahí anda Estados Unidos, Canadá. Pero el mundo está claramente polarizado en estos años 50, años 60, países ricos con alta esperanza de vida y baja fecundidad, países menos ricos con muy poca esperanza de vida y siguen teniendo muchos hijos por mujer. Y ahora ya les dejo que vean lo que ha ocurrido hasta hoy. Aumenta la esperanza de vida, queda ahí África muy rezagada. Fíjense que la esperanza de vida en África ya no es la que era tampoco, no es de 30 o de 35 años, están en más de 50, claro, no son los 80 españoles, pero el mundo al que vamos es un mundo en el que las personas viven más y lógicamente hace falta tener menos hijos. Eso en otro sitio lo he calificado como una revolución reproductiva. Utilizando, no estoy hablando de revoluciones políticas, estoy hablando de revoluciones
productivas, como la revolución industrial o la revolución agraria, siempre que en un sector de producción, el que sea, mediante nuevas técnicas, mediante automatismos, mediante una organización del trabajo diferente o como sea, se consigue un salto cualitativo importante en la productividad del trabajo. Es decir, cuando se pasa del telar manual al telar mecánico, cuando se pasa de la producción doméstica a la producción de las fábricas, no es que por hora de trabajo multipliquemos por 2 o por 3 la producción, la estamos multiplicando miles de veces. Ahí hay un salto. Bueno, lo que yo sostengo es que tenemos un salto también en la productividad de seres humanos. O sea, la fábrica de nuevas personas ha experimentado un cambio. El cambio es precisamente la supervivencia. No es, vuelvo, qué maravilla. Bien. Bueno, vuelvo a las transparencias, iré acabando. La revolución reproductiva, voy a pasar directamente a las... Ay, no se ve. Les cuento entonces lo que les iba a enseñar el gráfico. Les iba a enseñar las curvas de supervivientes de las generaciones españolas nacidas desde finales del siglo XIX hasta los años 60, lo que debería verse ahí y no se ve es qué proporción de cada generación llegó con vida al inicio de su vida reproductiva, a los 15 años, y qué proporción de cada generación llegó viva con el tiempo suficiente de vida previo para haber criado los hijos que tuvieron, si los tuvieron. Digamos que son 2 umbrales de supervivencia relevantes en demografía para ver cómo se reproduce cada generación. Son relevantes. Lo que digo con esto es que no es indiferente si hemos ganado un año más de esperanza de vida, o 2 o 3, hasta ciertas edades o hasta ciertas otras. No es lo mismo ganar un año de esperanza de vida entre los 40 y los 45 que entre los 12 y los 13. Hay edades umbrales. Las primeras edades reproductivas en un umbral. Quien no vivió hasta ahí no tuvo ocasión de reproducirse. Hasta hace un siglo y no mucho más, los españoles no llegaban vivos la mitad de la edad de reproducirse. Hasta hace todavía menos, los españoles no llegaban vivos hasta la edad de haber criado a sus hijos. En concreto, las primeras generaciones españolas que consiguen eso, consiguen vivir la mitad hasta los 50 años, son las generaciones nacidas entre 1901 y 1905. Es decir, eso no ocurre hasta la segunda mitad del siglo XX, hace décadas, no muchas. Eso transforma cómo a su vez estas generaciones pueden tener hijos, pueden tener menos, no hace falta tener tantos como antes, la reproducción poblacional se mantiene mucho mejor teniendo menos hijos, eso cambia la familia, eso cambia los roles. Una parte de la población que experimenta ese cambio de forma muy, muy favorable, evidentemente, es esa parte de la mano de obra dedicada a producir niños de toda la vida, que se llama mujer, que es la mitad de la humanidad, y que hasta ahora ha estado muy sobrecargada con esa función y que gracias a esta revolución reproductiva ha visto aligerada enormemente esa tarea. Por decirlo de algún modo, ha sido expulsada de ese sector de producción. O, dicho de otra manera, en estos momentos el modelo tradicional familiar, el número de hijos que se tenían antes es mucho más opcional de lo que fue jamás. Se pueden tener hijos o se pueden no tener hijos y lo que no tenemos ya es la presión de la amenaza de la extinción que existía antes. Cuando se tenían 6 hijos por mujer no se tenían por decisión individual. No había alternativa. Era o eso o nos acabamos. No pasan. Bueno, puedo prescindir perfectamente. Lo que les iba a contar es que, si en España conseguimos la madurez de masas, la mayor parte de los nacidos viven hasta los 50 años, en la segunda mitad del siglo XX, en otros países, por ejemplo, Suecia, en el que también tenemos tablas de mortalidad generacionales, la primera generación que consiguió eso nació en 1818. España es un país muy retrasado en esta revolución reproductiva.
Claro que en los años 60, en los años 70 éramos un país todavía muy tradicional, con muchos más hijos que otros países europeos, pero de nuevo eso está relacionado con la mortalidad, aunque a veces parece que todo sea cuestión de valores o de políticas sociales. Los suecos nos llevaban una ventaja considerable en este cambio demográfico. Les traía alguna información sobre cómo ha podido influir la orfandad. España era un país de huérfanos bastante abundantes hasta hace poco, cómo eso se relaciona con la educación de los hijos, por ejemplo, con el proceso de escolarización universal. Pero voy a ir acabando y les diré que lo que sí parece evidente con este cambio en el que estamos embarcados y que no ha terminado todavía, la esperanza de vida sigue creciendo, ahora ya no son los niños los que están ganando en supervivencia, ya prácticamente los niños viven todos de forma asegurada. Los nuevos cambios tienen que ver con la mortalidad en edades avanzadas. Les traía aquí una sugerencia para interpretar lo que está pasando con la revolución reproductiva, la familia y el género a título de provocación. No les voy a decir que estén cambiando las cosas en la dirección que les digo, lo que sí apunto es que es una posible dirección. Hemos tenido hasta ahora una distribución de roles productivos, reproductivos, en términos poblacionales, basada en el sexo. Eran los hombres los que se especializaban en producir bienes y servicios y las mujeres las que se especializaban en la reproducción social. Bueno, con los cambios que estamos experimentando en la reproducción, en la familia, incluso en la pirámide de edades y en la supervivencia, lo que les invito a pensar es si podríamos estar dirigiéndonos en esta otra dirección. Las mujeres jóvenes están cambiando sus comportamientos y cada vez se parecen más a los hombres. De hecho, ya no abandonan el trabajo para formar pareja o para tener hijos, consolidan primero sus estudios, después su carrera laboral. Parece que ya nadie se encarga de los demás, de cuidarlos o de esperarlos, y eso no es verdad. Y si no, vayan ustedes a las guarderías por la tarde a ver quién espera a los niños. Todas estas son estrategias nuevas. Lo que quiero decirles con esto es que estamos en un mundo, en un proceso de cambio muy sustancial. Ese cambio afecta, por supuesto, a las familias, afecta a las mujeres, afecta a cómo se crían los hijos, afecta a cómo entendemos cada una de las edades. No es lo mismo ser niño o ser joven hoy en día que hace 100 años, por supuesto. Hemos alargado la vida y más que envejecimiento poblacional, lo que tenemos es rejuvenecimiento poblacional. Podemos ser jóvenes hasta edades impensables. Una persona de 50 años hoy en día puede ser considerada joven. Los que nacieron a principios del siglo XX en España empezaron su vida laboral con 13 años de promedio. Hemos cambiado la vida completa y no sé hacia dónde vamos o cuáles son las fórmulas del éxito, pero como ven, todo esto sobrepasa con mucho la mera coyuntura de crisis en la que estamos. En términos demográficos, tenemos la mejor situación que tuvimos jamás. El drama podría ser precisamente que por la coyuntura actual no aprovechemos todas esas ventajas. Y acabo con esta transparencia que intenta introducir algo de optimismo en todo esto. Eso es la estatura media de las generaciones españolas nacidas desde 1910 en el momento en que completan su crecimiento, a los 20 años. Pues bien, entre los jóvenes actuales españoles y las personas que hoy en día tienen 70 años, la diferencia es de más de 10 centímetros. Más de 10 centímetros. Y esa es una característica de la población que podemos ya dar por contada para el futuro. O sea, que sabemos cómo serán los mayores dentro de 50 o 60 años, al menos en términos de estatura. Estamos en un proceso de cambio bastante positivo. Hay que aprovecharlo, simplemente. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Aunque tenemos poco tiempo, pero sí hay algunas preguntas que cabría responder. En primer lugar, Alfredo Oliva, hay dos preguntas que tienen que ver con lo emocional, una referida a la diferencia que puede haber entre la emocionalidad de los hombres y de las mujeres, de los chicos y de las chicas de la adolescencia, y las diferencias. Y la pregunta es, dando por sentado que hay una cierta mayor conflictividad en esa forma de vivir la emocionalidad de las mujeres, si eso se puede deber
a un mayor cultivo de esa dimensión emocional en las mujeres que en los hombres. Si socialmente o psicológicamente hay un condicionamiento que cultiva más eso, que facilita más que se desarrolle. Sobre la emocionalidad también una segunda pregunta que es, bueno, si puedes algo más, vas a tener poco tiempo, desarrollar el mecanismo de control emocional. Finalmente, una pregunta que dice, en el 2009, según el Fiscal General del Estado, hay un número de denuncias de padres maltratados por hijos menores de edad mucho mayor que la de 2008. Hay una aseveración que quizás puedas discutir que dice esto no es una imagen, es una realidad. Y a partir de ahí dice si el modelo del déficit no alivia esta situación, el modelo de desarrollo positivo podría aliviarla. Bueno, aquí era para... Sí, ¿se oye? Sí. Era para estar una hora. No podemos. Sí. ¿Ahora? Sí. Sí, bueno, uno de los datos más interesantes del estudio de desarrollo positivo, en el que hemos estudiado 2.500 adolescentes, que no lo he dicho, es la diferencia en emocionalidad. Yo he hecho referencia a que las chicas desarrollan mucho más problemas emocionales. Fijaros que normalmente le prestamos mucha más atención a problemas que tienen comportamentales. Son más frecuentes los chicos, y eso hasta cierto punto, porque también hemos visto en nuestro estudio que prácticamente se están equiparando chicas y chicos en comportamientos digamos, disruptivos, pero lo que está claro es que las chicas desarrollan más problemas emocionales y hay diferencias emocionales que van un poquito más allá, y es que las chicas muestran una mayor empatía. Los chicos muestran un mayor control y regulación emocional. Es decir, las diferencias tienen que ver con que las chicas desarrollan mecanismos que le llevan a empatizar más con lo que hay a su alrededor. Y eso es una vía de entrada a cierto sufrimiento emocional. En cambio, los chicos son más capaces de autorregular sus emociones, de controlar. Es decir, si estoy mal, si estoy jodido, sé qué hacer para estar bien, mientras que las chicas son más tendentes a la rumiación, a darle vueltas a los problemas, los chicos son más sencillos, ¿no? Son más simples, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista emocional son más eficaces en el control, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con procesos de socialización, fundamentalmente en la familia. ¿No? Esa empatía que desarrollan las chicas pues tiene que ver con la interacción que establecen con sus padres y es algo que está culturalmente determinado. Más cosas, pues, que yo recuerde, las denuncias, evidentemente, yo citaría otro estudio, un estudio hecho en Minnesota hace algunos años, ¿no? El 90% de las denuncias de malos tratos de adolescentes a sus padres, cuando se investigan esos casos, lo que se ve detrás lo que hay detrás es un proceso de malos tratos de los padres hacia sus hijos prolongados durante mucho tiempo, hasta el momento en el que llega la adolescencia y es, digamos, el chico el que se rebela contra los padres. No quiero decir que haya que trasladar ese estudio a nuestro país, pero habría que analizar un poquito más a fondo qué es lo que está pasando. Es muy probable que esos chicos hayan sido maltratados, no físicamente, sino por negligencia, hayan estado muy mimados, hayan estado sobreprotegidos, y eso es una negligencia educativa, incluso hayan sido maltratados físicamente en un momento en el que ya los padres no ven la manera de controlar a sus hijos y ven cómo se le están yendo de las manos. Es decir, que muchas veces lo que vemos es la punta del iceberg, pero lo que hay debajo es una situación familiar en la que muchas veces la responsabilidad cae en los propios padres, y no quiero copar más. Fernando, la pregunta sería, vamos a ver, puesto que las dificultades del mantenimiento o los cambios o la ruptura, si se quiere, del contrato social con los jóvenes establece una cierta degradación de esa relación con los jóvenes, y puesto que los jóvenes llega un momento en que se hacen adultos, la pregunta es, ¿qué pasa cuando se hacen adultos? ¿También estamos en un proceso de ruptura, de quiebra del contrato social con la ciudadanía adulta? ¿La diferencia se podrá seguir estableciendo entre cómo viven los adultos, cómo viven los jóvenes, o será cómo vive toda la ciudadanía
y unas, no sé, la diferencia que establecen otros parámetros. Perdón, si yo supiera contestar a eso con certidumbre, estaba de asesor de Ban Ki-moon, de Obama, de Medvedev, de Julio Pérez, de Alfredo Oliva, de Eusebio Mejía. Es muy difícil contestar a eso, creo yo. Yo solamente voy a establecer la forma de pensar que yo tengo, que no quiere decir que sea lo que pase, ¿no? Yo cuando hablo del contrato social de los jóvenes me parece que he hecho mucho hincapié en que no son podemos decir, lo que los jóvenes hacen es reaccionar al entorno. Por lo tanto, y crecer en el entorno que en cada momento les toca vivir. No son los jóvenes los que eligen en qué momento vivir, sino que, como decía antes María Ángeles Durán, son los padres los que deciden cuándo los hijos nacen y, por lo tanto, en ese momento les toca vivir. Por lo tanto, una quiebra del contrato social con los jóvenes significa una quiebra con el contrato social con el conjunto de la ciudadanía. A mi juicio, lo que pasó en los años 90 es que el Estado no solamente se desistió de los jóvenes, se ha desistido de la familia, se ha desistido de las políticas de empleo, se ha desistido de muchas políticas educativas. A pesar de los avances que ha habido en nuestro país, ha habido una dejación o una cejación, o la palabra que ustedes quieran, de responsabilidad social colectiva en la representación política, que es la Administración, el Estado, para entendernos. Y, por lo tanto, ha habido una quiebra de la ciudadanía, globalmente hablando. ¿Qué puede ocurrir hacia el futuro? A mi juicio, lo que va a ocurrir es que se van a desarrollar nuevas formas de regulación social, nuevas formas de cohesión social, en la que el Estado, podemos decir, grosso modo hablando, tenga menos presencia, y en la que aflore también lo que María Ángeles decía antes, que son todas las formas implícitas de relación entre nosotros, todas las formas de cohesión social informal, van a ganar peso en nuestra sociedad, en la sociedad española, hablando de esa forma, en relación a lo que ha pasado hasta ahora. Nuevas formas de relación en la familia y también en la amistad, entre amigos, podemos decir, entre compañeros. En ese sentido, yo creo que va a haber podemos decir así, una segmentación social, una estratificación social, la palabra que ustedes quieran, unos estratos sociales por generaciones que van a marcar mucho nuestro futuro. Por ejemplo, lo digo por poner un ejemplo, mientras que la generación de Felipe González, hablando de esa forma, es decir, los que eran un poquito más mayores que yo, a pesar ya de mis canas, era una generación, como yo he dicho, que ha surfeado en el bienestar de nuestra sociedad desde que nació. Conforme iba creciendo, todo se le ha dado bien. Entraron en la educación secundaria cuando empezó a haber institutos en España, entraron en la universidad cuando empezó a abrirse la universidad en España, entraron en la administración cuando la administración se abrió en España, entraron en el gobierno cuando los primeros gobiernos democráticos, es decir, las puertas de la vida social se le ha ido abriendo. Creo que la generación que hoy tiene entre 28, 26, 35 años, desgraciadamente va a ser una generación en la que las puertas se han cerrado y, por lo tanto, han ido rompiéndola ella, abriéndola a pesar de la ruptura, de la cierre de puertas, y, por lo tanto, va a ser una generación que, cuando sean mayores, van a tener déficit de inserción social, déficit de autoestima. Es decir, yo creo que las formas de integrarse en la vida adulta marcan la vida de las personas y la vida de la sociedad hacia el futuro. Y, por lo tanto, una generación, lo siento por los padres que tengamos hijos en esa edad, que nuestros hijos van a sufrir más que otras, y, sin embargo, creo que la generación que tiene menos de 24 años, 23, es decir, la gente que tiene, vamos a entendernos ahora, de 12 a 22, es una generación que, a pesar de la crisis, cuando salga de la crisis, van a crecer, podemos decir, con más criterios de madurez, con más criterios de responsabilidad y de autonomía personal, y, por lo tanto, va a ser una generación que se haga más cargo del mundo, que tenga más recursos para hacerse cargo del mundo, y, por lo tanto, la sociedad resultante será un equilibrio de todo ese conjunto de fuerzas, no olvidando un aporte que a mí me gusta llamar los nuevos españoles, que no son los inmigrantes, son los nuevos españoles, que van a significar
una complejización de eso. Y mi apuesta final, y tiene que ver con mi optimismo, mi forma de ver la vida, lo que yo aprendo de la investigación, yo todos los días aprendo cosas, me doy cuenta que la vida es dinámica. Yo creo que vamos a vivir en una sociedad más rica y más diversa, con menos presencia del Estado y las políticas públicas, que es cosa que a mí particularmente no me acaba de gustar. Yo creo que tiene que haber políticas públicas más fuertes, pero con una autogestión y una autonomía social y personal más grande y con formas más innovadoras de las que estamos acostumbrados a ver. Esa sería un poco mi apuesta. Si me invitan dentro de 15 años y estamos todos juntos, podríamos contrastarlo. ¿Hay alguna pregunta que lo que quiere es establecer contacto con alguno de los ponentes para algún trabajo concreto? Yo rogaría que se dirijan personalmente a ellos. Y terminaría con una pregunta que dice a la mesa, una pregunta genérica, y que no sé si alguien se atreve a responder. Parte del supuesto de que la crisis supone una cierta estimulación a un proceso de huida de generaciones juveniles o de ciertos grupos entre los jóvenes, y la pregunta sería, primero, ¿qué puede suponer para España esa pérdida de contingentes juveniles, y además concretamente algunos quizás de los más preparados? Y, en segundo lugar, cómo evitar eso y conseguir que España siga siendo tierra de oportunidades también para constituir nuevas familias. No sé si alguien se atreve a responder. No, yo, como no tengo bola de cristal, lo que voy a hacer es recordar qué pasó con la crisis de los 80. Porque hay algún paralelismo, y en particular el del cierre del mercado laboral para los jóvenes. Fue una crisis de empleo en la que por primera vez, además, en las crisis de empleo en España, los más afectados fueron quienes todavía no habían empezado a trabajar. En cualquier caso, en esa época, seguro que aquí hay mucha gente que recordará que antes los que habían nacido en los años 50 empezaban a trabajar muy pronto. Había gente que empezaba con 14, 15 años a trabajar, llevaba el dinero a su casa. Los que nacen en los años 60 empiezan a estudiar más, pero sobre todo cuando llega la crisis de los 80 es que no pueden. Fue una época terrible, pero ahora, agua pasada, uno puede ver que ese cierre del mercado laboral fue el que recondujo de forma masiva a los jóvenes españoles a seguir estudios. Y dada la reconversión del aparato productivo español, que era en los años 60 finalmente, por fin, industrial, durante muy poco tiempo fue industrial, después pasamos a un terciario inmediatamente, pues esa nueva situación de los jóvenes que, como no podían trabajar, se dedicaban a estudiar, fue muy conveniente para esa terciarización de la economía española. O sea, yo no estoy diciendo con todo esto que vayamos a salir de rositas de esta crisis. Lo que sí digo es que las crisis a veces suponen oportunidades también, y que la sociedad española, de forma bastante visible, ha sido como estos gatos que caen siempre de pie. Ha empezado muy tarde a desarrollarse, somos un país muy retrasado y la velocidad ha sido tremenda. O sea, estamos inmersos en un proceso de cambios sociales, económicos, culturales, tremendo, ¿no? ¿Qué pasa en el futuro? Quizás, perdona, una cosa nada más, que quizás haya algo diferente con respecto a aquella crisis, y es que ahora hay mucha mayor movilidad en universitarios, ¿no? Todo lo que supone el espacio europeo de educación superior indica que si España se retrasa mucho en su recuperación económica en relación con países como Alemania, como Inglaterra, hay un riesgo importante de que muchos de nuestros universitarios más brillantes pues vayan a hacer carrera a otros países, ¿no? Sí, en ese sentido quiero recordar de la ponencia de ayer de Elena Rodríguez cómo en el imaginario de las familias españolas está en que el espacio donde sus jóvenes deben buscar trabajo ya no está limitado a España, y que en reciprocidad también saben que el espacio de los jóvenes europeos y otros países también es España. ¿Ves el juego de la globalización? Muchísimas gracias a los tres, no tenemos tiempo de más. Gracias a todos.